Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Cuando la economía tiembla, el espacio donde exploramos las crisis financieras que han marcado la historia. Hoy hablaremos de un caso que estremeció a México y América Latina en los años 90, la crisis del tequila. Les contaremos cómo una devaluación inesperada convirtió al peso en una bomba económica, provocando desempleo, inflación y un rescate internacional histórico. Hoy nos acompañan dos economistas invitados, Dalton y Jimmy, quienes nos ayudarán a entender con mayor claridad las causas y las consecuencias de esta crisis. Hola muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Buenos días para nuestros oyentes. Muy bien, Mafe. Muy bien, Mafecita, muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a ustedes por estar acá el día de hoy. Los escucho. Bueno, Mafecita, para ponernos en contexto, la crisis del tequila fue un claro ejemplo de cómo la confianza de los inversionistas puede derrumbarse en cuestión de unos días. México en 1994 parecía estable, pero en realidad dependía demasiado del capital especulativo extranjero y mantenía un peso sobrevaluado. Esto creó una bomba de tiempo que explotó con la devaluación. Así es, Dalton. Y lo más interesante de esta crisis es que no solamente fue un problema en el país mexicano, sino que también encendió las alarmas en toda América Latina y el sistema financiero internacional. Siempre he dicho que entender esta crisis es clave para comprender la vulnerabilidad de todos los países en un mundo globalizado. Totalmente cierto lo que ustedes dicen, pero yo digo que antes de hablar del estallido, coloquemos en contexto a nuestros oyentes como tal sobre la crisis y qué fue lo que sucedió para que esto ocurriera. Bueno, yo les empiezo diciendo que en los inicios de los 90, México vivía un proceso de apertura económica muy fuerte, privatizaciones, apertura comercial y sobre todo la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte junto a Estados Unidos y Canadá. Pero, ¿qué tan fuerte fue este tratado y las reformas de esos años para lo que vendría después? O sea, ¿qué tan importante fue? Muchísimo. Entre 1989 y 1993, México privatizó más de 250 empresas estatales, incluidos bancos y empresas de servicios naturales. Esto atrajo capital extranjero, pero dejó un sistema financiero joven y vulnerable. Además, el déficit en cuenta corriente llegó casi al 8% del PIB en 1994, un nivel demasiado riesgoso. Y para empeorar las cosas, las reservas internacionales pasaron de 29 mil millones de dólares en febrero a solo 1.000 millones en diciembre de 1994. Además que el gobierno mantenía un tipo de cambio fijo frente al dólar, lo que hacía que el peso se viera más fuerte de lo que realmente era. Eso aumentaba las importaciones y generaba mucho más déficit. Pero, ¿qué pasaba con la deuda en ese momento? Pues Mafe, el panorama era delicado. La deuda externa de los bancos se duplicó en 3 años. En el año 91, esta deuda era de 8.000 millones de dólares, pero para el año 94, esta deuda se incrementó a 16,5 mil millones de dólares. Por otra parte, México financiaba sus importaciones con capital de corto plazo. Para diciembre del 94, la deuda de corto plazo superaba los 25.000 millones de dólares, mientras las reservas, como lo decía Dalton, apenas eran de 6.000 millones. Era una bomba de tiempo impresionante. O sea, lo que tú quieres decir es que México crecía, pero con un dinero frágil, un dinero prestado que podía salir en cualquier momento. Totalmente. Exactamente, y si a eso le sumamos la inestabilidad política de 1994, como el asesinato de Luis Donaldo Colosio y el levantamiento del EZLN en Chiapas, la confianza se vino abajo. Bueno, ya tenemos un contexto. Ahora llegamos a diciembre de 1994, cuando el presidente Ernesto Zedillo devaluó el peso.
Ahora, ¿qué ocurrió en este momento? Fue el punto de quiebre, totalmente. ¿Por qué? Primero los inversionistas entraron en pánico y sacaron su dinero del país. Solo en diciembre salieron más de 5.000 millones de dólares. Por otra parte, el gobierno no tenía reservas para sostener la moneda, así que el peso se desplomó. Pasó de 3.4 a más de 7 pesos por dólares en pocas semanas. ¿Y cómo reaccionó el Banco de México? Pues con una medida demasiado drástica. Subió las tasas de interés a más del 60% anual. Eso frenó el crédito y paralizó la economía. Y al mismo tiempo, el valor de los bancos se desplomó. Su capitalización bursátil pasó de 26.8 miles de millones de dólares en diciembre de 1994 a solo 7.2 miles de millones en marzo de 1995. O sea que todo esto fue un verdadero efecto dominó. Primero se cayó el peso, luego las empresas y después los bancos. Y eso que no hemos visto el impacto social, que también fue una cosa brutal. Por ejemplo, en este sector, pues el salario tuvo una disminución de un 20% para el año 95. La inflación superó el 52% y el desempleo urbano se duplicó. Este desempleo estaba en 3.7% para el año 94 y para el siguiente año quedó en el 7%. Adicional a eso, más de 15 millones de mexicanos cayeron en la pobreza. Fue una recesión profunda. El PIB se contrajo en un 6.2% en 1995. El PIB per cápita también se desplomó. Pasó de 5.854 dólares a 3.928 dólares en tan solo un año. Bueno, ahora yo les pregunto a ustedes como economistas, ¿qué errores creen que llevaron a este colapso? Pues, a mi parecer, el error principal fue mantener un tipo de cambio sobrevaluado. Se creaba la ilusión de estabilidad, pero era artificial. Cuando la presión externa llegó, todo se vino abajo. Pues yo puedo decir que la dependencia del capital especulativo. Hagamos una analogía. Esto era como construir sobre arena. Mientras entra dinero, funciona, pero al primer temblor se derrumba todo. Por otra parte, también sería el sistema bancario estaba muy endeudado en dólares. Muy interesante la analogía, Jimmy. Es una buena forma para que los oyentes entiendan. Pero bueno, la siguiente pregunta es similar a la anterior. ¿Y esos errores había alguna manera de haberlos evitado? Absolutamente. Se pudo haber evitado con un tipo de cambio más flexible y fomentando la inversión productiva en lugar de deuda de corto plazo. Yo podría decir que, pues, en ese momento hizo falta una política fiscal más fuerte y un sistema bancario menos expuesto a una deuda en dólares. ¿Por qué? Porque México le apostó a que el dinero seguiría entrando, pero no se preparó para el que, ¿qué pasa si se va? Bueno, hablemos ahora del rescate. ¿Qué programas lanzó el gobierno? Pues primero que todo generó el proyecto de FOBAPROA, que es el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, el cual garantizó los pasivos bancarios. Y en febrero de 1995, el PROCAPTE, un instrumento alternativo para sanear el sistema financiero, el cual recapitalizó a 6 bancos con 950 millones de dólares, elevando su capitalización de 5,8 a 9,6. Entre ellos estaban Serfín, Interbank y Vital. Wow, Dalton, qué información tan interesante. Yo en lo personal no sabía eso. Además de eso, ¿hubo algún apoyo internacional? Sí, Mafe. Para el año 95, específicamente en el mes de marzo, se armó un paquete de rescate por cerca de los 52.000 millones de dólares, donde Estados Unidos aportó 20.000 millones de dólares, el Fondo Monetario Internacional aportó 17,8 mil millones de dólares y el resto vino de bancos internacionales y otros organismos.
Entonces, según lo que tú dices, el rescate salvó más a los bancos que a la gente del común. Sí, así fue. El objetivo de ese momento era evitar el colapso total del sistema financiero, pero el costo social fue enorme. Por otra parte, esto también abrió la puerta a la compra de bancos mexicanos por extranjero. Bancos como el HSBC, Citibank, Scotiabank se expandieron con fuerza tras esta crisis. Bueno, como yo lo dije al inicio, pero les pregunto a ustedes, ¿qué pasó con el resto de América Latina? Porque esta no fue una crisis que se quedara solo en México. Su contagio fue viral. Fue el famoso efecto tequila. En América Latina se encontró involucrado países como Argentina, Brasil y Ujú. Chile. Sufrieron salidas de capital y tuvieron que subir tasas de intereses para defenderse. De hecho, Alto, fue la primera gran crisis de mercados emergentes y por eso Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional actuaron de una manera tan rápido. Es lógico, ¿por qué? Porque no podían dejar caer a su socio recién entrando a este tratado de libre comercio. Sí, es verdad. Y bueno, ¿esto qué lecciones dejó? Bueno, la principal sería que no hay que depender del capital especulativo. Ujú. Los países necesitan inversión productiva y finanzas públicas sólidas. Y también la importancia de un tipo de cambio flexible y un sistema bancario más sólido, con menos exposición a deuda en dólares. En otras palabras, diversificar los riesgos. Claro, Dalton, porque al final la globalización pues puede traer oportunidades, pero también significa que un error local puede tener repercusiones globales. Exacto, México se recuperó, pero a un costo alto y un fiscal impresionante. Sí, es verdad, pero bueno, así llegamos al final de este episodio y cuando la economía tiembla. En el día de hoy hablamos sobre la crisis del tequila y cómo ese colapso pues nos mostró cómo decisiones políticas y errores económicos pueden sacudir no solo un país, sino toda a una región. Gracias Dalton, gracias Jimmy por ayudarnos a entender cómo está esta crisis como con más claridad. Fue un gusto, Mafe, pero sin embargo recordemos que en un mundo globalizado ninguna economía puede estar aislada. ¿Por qué? Porque lo que empieza en un país puede terminar afectándole a otro país. Sí, es verdad, Jimmy. Pues espero que este episodio les haya servido a nuestros oyentes para entender mejor cómo es que funcionan las crisis y por qué son tan relevantes. Pero espera, Mafe, a mí me gustaría preguntarle algo a nuestros oyentes, ya Ujú. con toda esta explicación sobre la crisis del tequila, a ver qué ellos piensan. Sí, adelante, adelante. Y pues la pregunta sería, ¿creen que hoy, con todo lo que ha cambiado la economía global, un país de América Latina podría volver a enfrentar una crisis parecida? Yo no sé, dejemos que nuestros oyentes respondan y pues bueno, te leemos en los comentarios y muchas gracias por escucharnos. Esto fue Cuando la economía tiembla y nos vemos en el próximo episodio.